subí aquí, que cuando yo tenía más o menos 4 o 5 años, no hace tanto, en un lugar, una escuela de verano, donde nos llevaban ocasionalmente cuando íbamos a vacacionar a la ciudad de Durango, mis padres y nosotros, sus hijos, nos llevaban a una escuela de verano. Y me acuerdo que yo creo que de niña era muy inteligente, porque recuerdo que me dieron un premio en esa escuelita de verano, porque me aprendí todos los textos y todas las cosas que las maestras de la escuela me enseñaron. Pero cuando me pasaron, no alcanzaba el micrófono. Entonces me tuvieron que subir en una silla y así alcanzar el micrófono. Soy la pastora Irma Ruacho. Realmente mi apellido paterno es Cervantes. Sin embargo, el apellido Ruacho siempre ha sonado y le ha llamado mucho la atención a la gente. Y desde la escuela siempre Ruacho, Ruacho, Ruacho. Y déjenme platicarles que soy la cuarta hija de 7 hijos de mi madre y mi padre. Mi madre, una mujer de la sierra, allí vivió en su infancia, en la sierra de Durango, y tuvieron que salir por cuestiones de situaciones ahí en la sierra. Y algunos se fueron para Culiacán, otros se fueron para Estados Unidos, pero un par de gemelos, hermanos de mi madre, se fueron a Estados Unidos. Y allá en Estados Unidos conocieron del Señor. Ellos tenían como 16 años, más o menos de edad, jovencitos. Y conocen del Señor y se vienen a Tijuana al seminario. Ahí se hicieron pastores, ahí conocieron a sus esposas. Y cada verano que iban a Durango y se juntaba la familia, ellos nos compartían del Señor. Ellos eran los pastores Ruacho. Así fueron conocidos siempre, los pastores Ruacho. Nos compartían del Señor, pero nosotros regresábamos a la ciudad de Culiacán y seguíamos siendo la misma familia, sin Cristo, no sabíamos. Así pasaron muchos años nada más de oídas. Nosotros seguíamos yendo a la iglesia tradicional de vez en cuando había bautizos, bodas, o cuando nos invitaban de alguna cosa especial. Pero pasaron muchos años, y cuando uno de mis hermanos mayores entra a la adolescencia y a la juventud y se hace un poco rebelde, se enoja con mis padres y se va de la casa. Pero para esto no tenemos mucha familia en Culiacán, pero había una tía, prima lejana de mi mamá, Librada Ruacho, que de vez en cuando visitaba a mi madre para ayudarle a planchar, y nosotros la conocíamos como la tía Aleluya. Era la tía Aleluya. La frecuentábamos poco, más cuando ella venía a casa. Así que cuando mi hermano se pone rebelde y se va de la casa enojado con mis padres, ¿a dónde cree que va a ir para? A la casa de la tía Aleluya. Gloria a Dios. Y allí se encuentra con el Señor. Así que regresa a casa con el nuevo mensaje liberador de Cristo y nos comparte. Mi madre pues bien contenta, se acordaba que sus hermanos, ¿verdad? Pastores. Y bueno, llegó el evangelio a casa. No crea usted que yo lo abracé, luego dije yo, ay, qué padre, vamos. No, a mí realmente no me llamó mucho la atención. Y después de rogarme mucho, llegué a Cristo. Llegué a Cristo y me apasioné de la palabra. Dije, ¿cómo no conocí antes esto? Y el Señor había estado trabajando, porque Dios es así. Dios tiene un plan y te mete en el plan y no termina hasta que no termina. Así es de que, pues conocí al Señor, me enamoré del Señor y comencé a caminar en los caminos de Cristo. Mi hermano menor que yo se apasionó del Señor. Mi hermano mayor, nos encantaba asistir a la iglesia. Mi madre decía, ay, allá deberían de quedarse a vivir. Mi madre se convirtió, pero ella de todas maneras renegaba, porque era mucho lo que
nosotros participábamos, íbamos y veníamos y hacíamos. Y esa palabra que mi madre lanzó, allá deberían de quedarse a vivir, ¿qué creen? Se cumplió. Mi hermano mayor se hizo pastor, mi hermano menor se hizo pastor. Yo conocí a mi esposo antes de que mi hermano menor se hiciera pastor. Conocí a mi esposo era pastor y me caso con un pastor. Así de que los tres nos quedamos a vivir en la iglesia. Se cumplió la palabra. Y caminamos en el Señor, en el pastorado, y haciendo memoria decía yo, ¿de dónde viene todo esto? Y yo me acordaba de mis tíos. Ya están con el Señor, ellos ya descansan en el Señor, pero ellos nunca se imaginaron hasta dónde su legado iba a llegar. Nunca se imaginaron. Y ahora en mi familia hay muchos pastores, muchos cantores, muchos levitas, músicos, y bueno, una gran cantidad de hombres y mujeres que le sirven a Dios en el pastorado, y no nomás por los Huachos, sino también por los Cervantes, porque Dios trabaja así, porque Dios es un Dios generacional, un Dios que trabaja con las generaciones. Siempre se ha interesado por las generaciones. Se presenta a Abraham y hace un pacto con él, y se presenta a Isaac y hace pacto con Isaac. Le dice: el Dios de tu padre. Se presenta a Jacob y le dice: el Dios de tu padre y de tu abuelo, yo soy el Dios de tu padre. Y así trabaja el Señor, interesado en las generaciones. Y cada generación va dejando un legado. Cada generación. Es inevitable. Escuchen. Es inevitable que usted deje un legado. Podemos dejar un legado bueno o un legado malo. Pero dejar un legado es inevitable. Así es que para bien o para mal, usted va a dejar un legado. ¿Qué legado quiere dejar? Un hombre quejoso, criticón, mal hablado, que abusa de su mujer, de sus hijos, iracundo, controlador, manipulador, blasfemo, racista, cualquier defecto de carácter, así va a afectar a los suyos. Ese es el legado que le va a dejar. Pero una persona amorosa, que piensa bien las cosas, humilde, que ama a su mujer, que ama a su esposo, que atiende su hogar, trabajador, luchador, cooperador, paciente, íntegro, de buenos momentos, que honra a Dios. Ese es el legado que va a dejar. ¿Qué legado quiere dejar usted? Porque escuchamos todos estos días, hemos escuchado del legado que queremos dejar. Y quiero decirles, la herencia no es lo mismo que un legado. La herencia es algo que se deja a alguien, pero un legado es algo que se deja en alguien. La herencia se deja en casas, terrenos, bancos, pero el legado se deja en el corazón. Yo quiero dejar un buen legado. Estoy determinada. Determínese usted a dejar un buen legado, porque además, hermano, como hijos de Dios, debemos dejar un buen legado. No solamente dejar un legado es inevitable, es un mandato de Dios. Amén. Dios nos manda, y obviamente que el legado que Dios espera que dejemos es un buen legado, un legado de bendición. Ahí en Deuteronomio, que lo hemos oído estos días, en Deuteronomio 6 encontramos ese gran
y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán primeramente ¿dónde? En tu corazón. No puedes dejar nada en otro corazón si primero no está en tu corazón. Y dice, y las repetirás. O sea, no basta solo con que nuestros hijos vean nuestro ejemplo. Debemos sentarnos a repetirle a ellos la palabra del Señor. Lo escuchábamos estos días. Repetirles, decirles, mira, Dios es bueno y ha hecho esto y es el único que merece la gloria. Se lo repetirás a tus hijos. O sea, no basta con que tú les digas, vamos a la iglesia, venimos y hacemos, porque luego hacemos muchas cosas. Somos muy activos. Pero el gran mandamiento nos dice, se las repetirás a tus hijos y hablarás con ellos estando en tu casa y andando por el camino y cuando te acuestes y cuando, o sea, todo el tiempo. Todo el tiempo. Difícil. Es difícil cumplir este mandamiento. Porque luego los hijos crecen y los mandamos a la escuela y muchas horas están lejos de nosotros y no se las hablamos. Por eso luego hacemos escuelas cristianas, porque queremos que nuestros hijos escuchen la palabra de Dios todo el día para cumplir. Entonces, no solamente es inevitable dejar un legado, es un mandato de Dios. Difícil, sí es difícil, pero no estamos solos. Tenemos la ayuda de Dios, el respaldo de Dios. Además, los padres no estamos llamados a tener los mejores hijos, pero sí a hacer nuestro mayor y mejor esfuerzo por dejarles a ellos un buen legado. El Espíritu Santo se va a presentar a la siguiente generación también. Pero pensemos en las siguientes generaciones. Hemos estado oyendo también cómo son las generaciones y yo leyendo de las generaciones que nacieron en el tiempo, en 1960, y luego los que nacieron en el 65 en adelante, que la generación Baby Boomer, que la generación X, la generación Y, la generación Z, y aquí estamos, todas las generaciones, esas 4 generaciones. Yo tengo dos millennials, 2 hijos millennials, una de la generación Z. Pensemos en estas generaciones, esta generación dice que es la generación llamada generación Z. Y hay quienes dicen, no, es una generación que de plano no sirvió. Es una generación diferente. Es una generación que no les es fácil creer. Bueno, se han hecho encuestas y dicen que el 70% dicen no creer en Dios. Y los que sí creen dicen que sí creen en Dios, pero no creen en la iglesia. O sea, Cristo sí, pero cristianos no. Es triste eso. Pero esta generación es la generación que ha nacido entre las pantallas, ha sido educada por el internet, ha sido educada por los dispositivos móviles. Fue la primera generación que nació online. Es difícil luego comprender eso. Para quienes
somos de la generación X. No sé qué generación es usted, si la Y o la más atrás. Pero no es fácil comprenderlo. No es fácil, no es fácil comprender esta generación. Pero si queremos dejar legado a esta generación, tenemos que comprenderlos. Tenemos que entenderlos y no tanto juzgarlos. Porque los juzgamos al grado de decir, ¿se acuerdan ustedes que encontramos en la Biblia que hubo una generación que no conoció de Dios? ¡Qué tristeza! Después de haber experimentado todo lo que experimentaron, escuchamos cómo los hombres de Dios vienen y llegan a la tierra prometida, y después de ellos hubo una generación, dice, que no conoció de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que se hayan enfrentado! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Por qué hubo una generación que no conoció de Dios? Y cuando yo oigo que se critica tanto a esta generación, yo no puedo pensar, esta generación tiene que conocer de Dios. Esta generación tiene que conocer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de... A mi Dios tiene que conocerlo. Tiene que conocerlo. No es una generación perdida. Y cuando yo oigo, porque yo he escuchado a muchos decir, esta generación no sirve para nada, es una generación perdida. Yo recuerdo ahí en Marcos 5, un general del ejército que se acercó a Jesús a rogarle que fuera a orar por su hija porque estaba gravemente enferma. Y se arrodilla el padre desesperado y le dice, por favor, ven y ora por mi hija. Dice que Jesús le habla y le dice, no tengas temor, solo cree. Va Jesús a la casa de Jairo, se dirige, agarra a sus 3 más cercanos y va a la casa de Jairo, y al llegar ahí, bueno, antes de llegar se entretiene, ¿se acuerdan? Se entretiene con la mujer del flujo de sangre, pero al llegar ahí a la casa de Jairo está un alboroto y la gente llorando, y él le dice, ay, a ver, vámonos, para afuera. La niña no está muerta, la niña solo duerme. Y agarra al padre y a sus 3 más cercanos y entra a ver a la niña y toma la mano de la niña y le dice, Talita Kumi, niña, levántate. Y yo creo que esta niña de 12 años está representando a esta generación. Pero esta generación no está muerta. Está entretenida, está en otros asuntos, en otros quehaceres, pero no está muerta. Esta generación está en el plan de Dios también, y esta generación va a ser una generación que Dios use poderosamente. Yo lo creo. Es más, yo creo que esta generación va a ver cosas tremendas que nosotros mismos no vimos. Amén, aleluya. Y el Señor le dice, si tú estás preocupado por tus generaciones, por eso, tu hijo que no está en el Señor, si te has preocupado porque miras que tus nietos quizás, yo quiero decirte, no tengas miedo, solo ten fe. ¡Aleluya! Solo ten fe. Tenemos que tener fe en esta generación. ¿Por qué habría una generación que no conoció de Dios? Quizá ellos llegaron a la tierra prometida y vieron que estuvo bien suave el asunto, ya habían sufrido, ya habían padecido, habían pasado por muchas cosas, y a lo mejor pensaron que mis hijos no sufran lo que yo sufrí, que ellos no padezcan lo que yo padecí. A lo mejor pensaron, no, que ellos no pasen por todo lo que nosotros pasamos, y se les olvidó hablarle a sus hijos
de lo grande que es Dios. Yo pienso, ¿por qué una generación que no conoce de Dios? Y quiero o no, me voy al hogar. Ahí encontramos la raíz. Dejamos que nuestros hijos hagan lo que sea. No queremos batallar, le damos el teléfono. Que los críen los dispositivos, las pantallas, el Google, Hollywood, los artistas, las aplicaciones, los videojuegos, que ellos nos eduquen. Cometemos ese error. Dejamos, ¿sí?, que otros nos ayuden. Dejamos la responsabilidad que a nosotros nos toca. Algunos pueden pensar que esta generación no sirve, pero los cristianos vemos las cosas de diferente manera. Amén. Nosotros vemos como líderes preocupados por conectar a la nueva generación con lo que Dios hace y con lo que hemos recibido. Comprendemos que es una generación diferente. Es diferente. No tenemos que quererles poner el mismo molde o el mismo vestido que nosotros usamos. No tenemos que quererles hacer las cosas así como nosotros las vemos. Es una generación diferente. Yo me gocé cuando el hermano Samuel nos decía, ay, en la convención vamos a recibir el hermano, al grupo fulano, al grupo mañana, bien contenta. Yo voy con mi hijo y le digo, ay, fíjate que en la convención vamos a... ¿Y quiénes son? ¿Y quiénes son? Oh my God, no sabía quiénes son. No, me dicen, invitan a un corazón, a un... Bueno, queremos conectar con las generaciones siguientes, pero no nos preocupamos por saber qué es lo que ellos quieren, qué es lo que a ellos les gusta. Necesitamos preocuparnos en saber cómo ven la vida ellos. Como líderes que queremos ganarnos a la generación que estamos viviendo, con la que estamos compartiendo, debemos querer saber y no debemos querer que ellos vean las cosas así como nosotros las vemos. No. Yo creo, amados, sinceramente yo creo que Dios quiere usar a esta generación con un mover fresco del Espíritu Santo. Yo creo que Dios está levantando y que está trabajando aunque nosotros no lo veamos. Que está trabajando con el corazón de esta generación. Esta generación no está muerta, acuérdate. Solo duerme. Solo duerme. Aleluya. Pero ¿cómo podemos dejar un legado a esta generación? ¿Cómo? Si tú has visto la mano de Dios en tu vida, tienes que estar convencido que Dios no va a abandonar a estas generaciones siguientes. Yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tú has visto la mano de Dios en tu vida, tienes que estar convencido que Dios no va a dejar a tus generaciones abandonadas. Él va a seguir obrando en ellas, porque el que empezó la buena obra en mí lo va a terminar. Aleluya, gloria a Dios. Moisés fue otro que también el Señor se le presentó de la misma manera. Sí, él conoció la grandeza del Señor, experimentó el poder de Dios al librar al pueblo de Egipto y muchos milagros mientras cruzaban el desierto. Y Moisés escribe el Salmo 90. Y me imagino que lo escribe a través de su experiencia. Un precioso salmo que podemos rescatar
principios que nos pueden ayudar para dejar un legado a esta generación. Dice el Salmo 90, Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Amén, aleluya. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Amén, aleluya. Me voy a brincar unos versículos y me voy en este al 14 que dice, sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el fin de nuestra vida. Danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Permite que tus siervos te vean obrar otra vez. Que nuestros hijos vean tu gloria. Y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. El primer principio que yo rescato de este salmo es la comunión con Dios. Y ya se nos hablaba de eso. Dice, sácianos cada mañana con tu amor inagotable. Cuando nosotros vivimos en una comunión con Dios, y comunión es estar pegado, ligado, unido, eso es la comunión. Necesitamos, si nosotros queremos dejar legado a estas generaciones, necesitamos tener una comunión estrecha con Dios. Porque sin comunión, hermanos, no hay una nueva vida. La comunión es el fundamento mediante el cual la gente es transformada. Y no es un asunto de un día, no es un evento nada más de momento. La comunión es un asunto permanente, constante. Cada mañana, dice, sácianos todos los días. Mientras yo no me asegure de pasar todos los días en la presencia del Señor, no podré garantizar que mi generación sea impactada por la presencia de Dios. Asegúrate que tu familia tenga comunión con Dios, porque donde hay comunión hay victoria, porque donde hay comunión hay milagros, porque donde hay comunión hay presencia, donde hay comunión hay legado. Otra de las cosas que puedo rescatar de este salmo es la compensación de Dios. La compensación es reponer, sustituir algo que se perdió, traer de vuelta algo que ya no está. Dice, danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Wow. Compensa los años malos con bien. Queremos familias felices, bendecidas, prósperas. Pero Dios no nos exime de momentos de dolor. Recordemos a Job. Lo perdió todo. Pero lo relevante de la historia de Job no es lo que perdió, sino lo que Dios le repuso. Hemos sufrido, sí. Hay momentos de dolor en nuestra vida, sí. Como familias, como pastores, hay momentos de dolor, sí. Pero
tenemos un Dios que compensa. Tenemos un Dios que compensa. Por eso decía Moisés en este salmo: danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento. Va a haber momentos de dolor, momentos de dificultad, de angustia, dudas, golpes. Pero la compensación de Dios implica que así de grande como fue tu dolor, así de grande como fue tu dolor, aún más grande será la alegría que traerá a tu casa. Aún más grande el gozo que Dios traerá a tu generación. Porque con esos mismos ojos con que lloraste de tristeza, con esos mismos ojos que lloraste de dolor, con esos mismos ojos llorarás de alegría, de alabanza, de júbilo. Porque Dios es un Dios que compensa. Por eso no te canses de hacer el bien, porque su tiempo llegaremos si no desmayamos. Así es. Además de la comunión y la compensación, vemos también aquí procesos de formación. Procesos de formación. Dios tiene un plan con tu generación. Este plan, en mi caso, comenzó con mis tíos. Pero ha habido un proceso de formación que ha durado toda mi vida. Usted consagró a sus hijos al Señor. Ellos están entonces en el plan de Dios. Están en un proceso formativo. Nosotros ya hemos visto actuar a Dios. Conocemos su poder. Sabemos que Él es real. Hemos visto milagros financieros. Hemos visto llegar comida de la nada a nuestra mesa. Hemos visto llover oro, piedras. Hemos visto tantos milagros, liberaciones, sanidades. Hemos visto el poder de Dios. Nosotros no necesitamos que nos lo muestre, porque ya hemos visto el poder de Dios, ya lo conocemos. Pero dice en el verso 16: permite que tus siervos te vean obrar otra vez. No por nosotros, porque nosotros ya hemos visto el poder de Dios. Que nuestros hijos vean tu gloria. No por nosotros, yo ya me di cuenta que eres un Dios de milagros. Estoy convencida que eres un Dios que todo lo puede. No por mí, que mis hijos vean que eres un Dios que transforma, un Dios que cambia, un Dios que libera. Que mis hijos vean tu poder. La educación que tú le des no va a reemplazar su experiencia con Él. Lo que tú les digas y les platiques no va a reemplazar la experiencia que ellos tengan con Dios. Cuando mi hijo tenía 1 año y medio, literalmente se me murió en los brazos. Íbamos de Celaya a Tijuana, de Toluca a Celaya. Y en el regreso mi hijo se me murió en los brazos. Fue algo tremendo, un dolor tremendo. Se lo entregué al Señor en ese momento, pero el Señor lo resucitó. Yo he visto el poder de Dios resucitando. Y cada año yo le platico a mi hijo y lo recuerdo. Cada año: hijo, el Señor te resucitó, te tiene con un propósito. Este año pasado, que cumplió sus 33 años, cayó el domingo su cumpleaños, y le dijo: hijo, da testimonio de cómo el Señor te resucitó. Y me dijo: mamá, ese no es mi testimonio. Yo no estaba consciente de lo que estaba pasando. Ese es tu testimonio.
yo voy a tratar directamente con él, porque es necesario que tus hijos tengan experiencia personal con el Señor. Lo que tú les platiques es bueno y le da la gloria a Dios, pero es necesario que ellos tengan su propia experiencia. Así como tú tuviste un encuentro sobrenatural con Dios, tus hijos necesitan su propio encuentro sobrenatural con Dios. ¿Y sabes qué? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob se va a presentar en este tiempo, a esta generación, a tus hijos, y les va a mostrar su poder. Hoy sufres porque a lo mejor los estás viendo entretenidos, porque a lo mejor los estás viendo sufrir por otros rumbos, quizás por otros caminos, los estás mirando desviados, pero en ese pozo cenagoso ellos se van a encontrar con el Dios que te encontró a ti, y tarde que temprano van a tener su propio encuentro con Él, y vas a entender que lo que les enseñaste pesa. Sí pesa, pero lo que Dios va a hacer con ellos transforma su vida. Se aproxima un proceso formativo para esta generación. Dios tiene un plan con esta generación. Un día se encontró con Abraham e hizo cosas grandes. Se encontró con Isaac e hizo cosas grandes. Se encontró con Jacob e hizo cosas grandes. 400 años después se encontró con Moisés y hizo cosas grandes. Hace muchos años se encontró con mis tíos. Y ahora, después de muchos años, en mi familia hay tanto legado que no se va a quedar aquí. Va a pasar a mis siguientes generaciones. Yo lo creo que así será. Otra de las cosas que rescato de este salmo es el respaldo de Dios. Dice que el Señor, nuestro Dios, nos dé de su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, que nuestros esfuerzos prosperen. Siempre tenemos que esforzarnos si queremos tener algo. Hay que esforzarse para tener un hogar. Hay que esforzarse para tener una casa, para terminar una carrera. Pero ¿cuántas veces usted ha hecho su esfuerzo, pero muchas veces no ha logrado nada? Se ha matado haciendo mil cosas y no ha logrado lo que usted ha perseguido. El respaldo de Dios es el resultado de la aprobación de Dios. Asegúrese de vivir de tal manera que su vida sea agradable a Dios. Sea un esposo aprobado, sea una esposa aprobada, sea un pastor aprobado, sea una madre aprobada. Dios ha tratado un plan conmigo y con mis generaciones. Hay algo que me toca hacer a mí. Y decía el hermano, y es fácil. Hacer lo que a nosotros nos corresponde es fácil, porque hacemos lo que es posible. Pero Dios hace su parte y Él hace lo que nosotros no podemos, lo imposible. Un día Jehová hizo un pacto con Abraham. En Génesis 17, 1 lo leemos. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Y al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo.
no era. Serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendencias llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus generaciones después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus generaciones. Ese pacto lo hizo con Abraham. Abraham es nuestro padre en la fe. Así de que ese pacto es para nosotros también. Mis generaciones conocerán de Dios, serán benditas por Dios. Ese pacto que Dios hizo con Abraham, de ese pacto procedemos. Ese legado ha pasado de generación en generación. Así que no venimos de una institución que nos dañó, no venimos de una familia que se desintegró y nos hizo pedazos el corazón. No, venimos de ese pacto que Dios hizo con Abraham y dijo: te bendeciré y a ti y a todas tus generaciones. Así que mi generación es bendita. Vemos cuántos errores el pueblo de Israel se apartaban del Señor, y como muchos hoy en día. Sin embargo, donde nos paramos, ahí nos alcanza la bendición de Dios. Ahí viene el pacto a hacerse vigente en donde quiera que nos paramos, porque ese es el pacto que hizo con Abraham, un pacto que está vigente hasta el día de Dios. Donde quiera que llega el pueblo de Israel es bendito. Donde quiera que nosotros nos paremos, somos de bendición. Yo quiero decir siempre, y que mis hijos lo oigan, y que mis nietos lo oigan, como dice el Salmo 71, 18: aún cuando yo sea viejo y canoso, no me abandones. Oh Dios, permíteme proclamar tu poder a esta generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. No me abandones. Yo quiero invitarte a que le digas así al Señor esta tarde. Levántate, ponte de pie y levanta tus manos y dile: no me abandones. Permite que yo pueda decir, aún cuando mis fuerzas se acaben, aún cuando ya no tenga voz, aún cuando ya no pueda gritar en la congregación, los sermones, cuando mis rodillas estén cansadas, que pueda decir: no me abandones, y haz que mis generaciones te conozcan y vean tu poder. Levanta tus manos al cielo, levanta tus manos a Él y dile: quizás esta generación que nos está mirando nos está retando para que seamos cristianos genuinos, que no seamos unos en casa y otros en la iglesia, porque ellos odian eso, odian la doble cara. Quizás esta generación nos está retando a que vivamos realmente un evangelio real, un evangelio que sirve, que transforma. A lo mejor la generación que pensamos que es una generación que no da mucho, quizás es la generación que va a salvarnos de cometer los errores que se cometieron en el pasado. Aquí
Que siempre busquemos, Señor, la comunión contigo cada mañana como el aire que respiramos. Que busquemos estar contigo todo el tiempo. Que estemos pegados a ti, Señor, porque solamente de esa manera podremos dejar un buen legado. Que podamos, Señor, ver cómo nuestras generaciones se encuentran contigo. Que tienen sus propias experiencias. Aprueba, Señor, la obra de nuestras manos. Aprueba la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos lo firma. Estamos aquí, Señor, para ti. Nos tienes en este tiempo, Señor, en esta generación, con un plan y un propósito. Permite que sea cumplido. En tus manos ponemos, Señor, a nuestras generaciones, para que tú hagas con ellas, Señor, lo que tienes planeado en este tiempo. Úsanos poderosamente. Usa nuestras generaciones, Dios, de mayor forma, que ellos conozcan tu poder y lo proclamen en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Vamos, deja su lugar al hermano Adonira.